Esta norma es muy importante porque en la práctica y en todo lo que es la experiencia que he ido teniendo, pues esta es una de las normas que seguramente ha sido más controversiales en la aplicación misma, sobre todo en tiempos de ajuste por inflación, cuando no era muy bien comprendido o muy bien llevado, dependiendo de la empresa y a veces del fisco, porque se creaba una confusión y bueno, en la aplicación sobre todo del ajuste por inflación y después en la aplicación del valor patrimonial proporcional. Entonces, que les ha llevado a muchas empresas seguramente a ciertas controversias tributarias y todo eso, que en algún momento han llegado a mí. Me han llegado para que yo vea cuál es la solución técnica. Y pues hemos ido estudiando las soluciones técnicas dependiendo de cómo es que cada uno de los casos se ha ido comportando. Ahora bien, esto siempre hay que considerar desde dos puntos de vista. Uno es el punto de vista estrictamente tributario, que es el que no vamos a ver en esto que ustedes están viendo como certificación. Y otra de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y obviamente vamos a obviar todos los asuntos que vayan a ser tributarios, o como les decía, porque esto en un momento traía muchas controversias en aspectos tributarios, pero no lo vamos a ver desde ese punto de vista. En algún momento podríamos hacer algún comentario, pero siempre vamos a retornar a la aplicación de la norma de contabilidad generalmente aceptada. Como digo, esto de la evaluación de inversiones permanentes es muy, muy importante en ese contexto de lo que era la antigua decisión 10 y que originalmente en los años 80 se había originado como la recomendación 9 y que después tiene una consecuencia con la norma contable 8 que es de consolidación cuando toman criterios de control, ¿no? De control permanente. Vamos. Bueno, ahí estaban mis antecedentes, pues me paso esto un poco y vamos a ver, de principio, solo como base de lo que vamos a introducir, que tiene que ver con terminología, que está en la última parte de la norma, pero vamos a tomar dos o tres terminologías aquí importantes, porque a veces se confunde esos términos de qué es una subsidiaria, qué es un conjunto económico, para ver en qué momento se va a hacer la aplicación de la forma de evaluación, etcétera. Por lo tanto, es mejor tomar la terminología al principio, dos o tres términos que nos van a servir para adelante. Lo segundo, todo lo que en realidad se estructura hoy en día tiene que ver con modelos contables. Y es muy importante que entendamos los modelos contables porque según va ocurriendo las coyunturas en el mundo, así está en el marco de conceptos también de las normas internacionales, y como así lo concebimos nosotros también después, como vamos a ver el día miércoles en la norma contable 3, así lo hemos concebido en Bolivia, lo hemos entendido muy bien y normalmente nos movemos en función de estos modelos contables, a veces simplemente con una contabilidad pura histórica, otro momento con una contabilidad con ajuste por inflación y otro momento mixto como el que estamos ahora, porque algo está con ajuste por inflación y el resto está simplemente a valores históricos, dependiendo de los momentos económicos en el que atraviesa el país. Y en este momento es bien ¿Quiere? importante considerar los modelos contables porque hay que estar nomás atento a las coyunturas económicas con las que está sucediendo en el país. Si bien es cierto, mm, y fíjense ustedes, deben entender también eso. Nosotros que hemos vivido los años 80, es probable que la mayoría de ustedes sean muy jóvenes. En los años 80, en el año 1980 hasta el 85, eh, tuvimos que cambiar en el 85 el modelo contable de valores históricos con ciertos ajustes parciales como era el devalúo técnico hasta llegar a lo que es el ajuste por inflación.
Pero lo más importante de eso, en esta parte 2 de modelos contables, es que mm, antes, en los años 80, ya el dólar paralelo, además que estaba oficializado y todo el momento venía a través de los periódicos y sabíamos cuánto era todos los días, hasta el año 85, y la inflación era paralela, iban juntitos. Y por eso es que cuando entramos, y vamos a hablar de esto también a la norma contable 3 el día miércoles, pues el ajuste por inflación se hizo en función del dólar, porque iban igualitos. Y era más rápido obtener el tipo de cambio del dólar. Pero bueno, la diferencia de este año, solo como una coyuntura básica, a diferencia en este año, en estos años, perdón, que están pasando y lo que ocurre ahora, hay un tipo de cambio paralelo no oficial, es una primera parte. Además, mimetizado porque no se maneja diferencia de cambio, sino comisiones bancarias. Y, pero mientras el dólar, ese paralelo a través de una forma con comisiones bancarias se van sucediendo, la inflación no está yendo paralelo. Y en realidad, de repente sí, también extraoficialmente podría estar yendo a un nivel mayor, no sabemos, pero no se puede manejar porque no es oficial. Entonces, lo oficial sí está en un rango del 3-4% hasta fin de año seguramente, o dependerá de cómo suceda. Entonces, ¿por qué lo digo así? Que no es lo mismo los años 80 con estos años, porque además de que el dólar entonces paralelo era oficial en los años 80 y la inflación era paralela al dólar, ahora está totalmente disperso y además eso del tipo de cambio paralelo no es oficial en estos momentos, entonces estamos confundidos. Por eso es que lo del día miércoles va a ser emocionante para que lo veamos porque lo más importante es, ¿y nosotros qué contablemente? Los efectos contables, van a resultar y cómo es que vamos a tener que revelar todos estos aspectos que son de mucha, mucha importancia para la toma de decisiones de los usuarios de la información y para cubrir los riesgos. Entonces, bueno, por eso es que esto de los modelos contables ahorita lo vamos a ver rápidamente. En la parte 3 un poco voy a entrar a ver un ¿De la E? repaso, pero sí, Sí, sí. hola, ¿alguien quería hablar? No. Bien, entonces digo, en la parte 3 vamos a ver lo que ya han visto hasta ahora con Carlos, seguramente un poco de las normas contables generalmente aceptadas, pero con el propósito de llegar a las inversiones. En la parte 4 ya vamos a ver el concepto de inversiones. En la parte 5 vamos a empezar con un ejemplo práctico. Y después, recién vamos al último, redondear y repasar la teoría de la norma contable 7. Entonces, así lo voy a enfocar porque creo que es más práctico, de interés para ustedes y además es importante que veamos asuntos de la práctica y los posibles problemas que podamos tener hacia el futuro. Entonces, de la terminología, a ver, ¿qué es lo que me interesa? Aunque hay varias condiciones ahí de esas terminologías que ustedes están viendo, me interesa ver esto de lo que significa la controladora. Es una entidad que controla una o más entidades. Me interesa saber ese concepto abajo que está de subsidiaria, que es una entidad que está controlada por otra entidad y que obviamente esa es la que va a tener efecto de aplicación de esto son las inversiones, dependiendo de lo que está arriba como concepto de la influencia significativa. En todo caso, es el poder de intervenir en las decisiones en una otra empresa, en sus políticas contables o en las operaciones, inclusive en la toma de decisión para ver si se paga o no dividendos o se pagan o no, o se distribuyen o no utilidades. Entonces,
Todo eso lo vamos a ver a su vez a la luz de lo que es la norma contable 7. Si es necesario, cualquier rato vamos a volver a la terminología para una adecuada interpretación. Entonces les decía, es bien importante que hoy en día estemos un poco variando en los años 80 lo que nosotros teníamos. En los años 80, básicamente lo que teníamos era una contabilidad a valores históricos, no había ajustes por inflación y como siempre, el capital para medir los resultados ha sido el capital financiero. Así es como fue concebida la contabilidad en Bolivia originalmente, aunque había, como les decía, en algunos momentos algunos pequeños ajustes parciales y los mayores ajustes parciales han sido el devalúo técnico de activos fijos, aunque habían otros conceptos más adicionales que ahorita no creo que valga la pena considerar. Ahora, también es importante entender que en un momento de esos hemos pasado por mm, hemos pasado, digo, por modelos contables, por tres modelos contables que vamos a ver el día miércoles, pero dentro de estos modelos contables, el que más hemos utilizado en Bolivia desde los años 85 hasta hace 3 años es el modelo F, donde ya la unidad de medida era con ajuste por inflación. Algunos ítems algunas partidas estaban a valores corrientes, pero otros quedaban a valores históricos, pero ambos ajustados por inflación. Y como siempre, el ajuste más bien se hacía con base en el capital financiero a mantener. Eso lo vamos a ver, como digo, ampliamente el día miércoles. Y sin embargo, ¿saben qué es lo que a mí me preocupó? ¿Por qué hago esta mención? Porque la, la propia normatividad boliviana nos permitía en un momento aplicar el modelo E, el modelo F y el modelo G de acuerdo al tipo de organismo y negocio. Y algunos podían simplemente aplicar el modelo E y creo que no lo hicieron. Otros podían aplicar el modelo G, que era válido desde todo punto de vista, tanto técnico como legal, y no lo aplicaron y casi todos se fueron muy a la ciega al modelo F. Inclusive en algún caso yo culpo de esta situación a la gente que vende software porque se concentró en el modelo F y hizo ajustes automáticos cuando en realidad las empresas no manejan su información financiera de manera automática, sino requiere de análisis para saber técnicamente, ¿no? ¿Qué son las mejores prácticas y políticas contables que debiera tener un negocio? Pero eso también a veces tenía efectos impositivos y algunas empresas han perdido mucho dinero por no haber aplicado bien el modelo. Entonces, los dejo como referencia. ¿Por qué? Porque cada uno de esos modelos, a su vez, en lo que va a ser aplicación de la evaluación de inversiones en Bolivia, tenía su efecto. Bueno, ya está. Suspendimos el ajuste, pero ¿por qué lo vuelvo a decir? Porque cualquier rato de repente volvemos a hacer el ajuste por inflación, dependiendo de las circunstancias, como les digo, y hay que estar siempre atento, ¿no? Todos nos dicen hoy en día, ya viene el cucu, ya viene el cucu, entonces hay que estar atentos, cuidado, ¿no? Y no es que se tengan que asustar a último rato y tienen que estar preparados, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cómo estamos? Como digo, aunque esto puede variar al modelo E, F y G en el futuro, pues el que estamos utilizando hoy en día es el modelo B y así es el entorno en el que vamos a ver a la norma contable. Entonces, eso quiere decir que ya no estamos haciendo ajuste por inflación, ¿ok?
Pero como antes hacíamos ajuste por inflación, algo ha quedado a valores corrientes o ajustado y algo está, lo nuevo está viniendo con valores históricos. Entonces, algunos están a valores históricos y otros están a valores corrientes, pero ninguno con ajuste. Y seguimos manteniendo para definir qué es utilidad el capital financiero a mantener, ¿no? Ahora, repasando un poco las normas de todo lo que han visto, a veces esto no se ve con cierta profundidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que las normas contables bolivianas, en su aplicación de normas de contabilidad, como lo han visto con Carlitos, seguramente han tocado la resolución 2 del año 94 que define y dice que desde el origen y después fue ratificado el 2012, el 2013, define que en Bolivia se tienen que aplicar las normas de contabilidad generalmente aceptadas y, cuando haya este, no hay una norma específica en Bolivia, podemos adoptar las normas internacionales de información financiera, ¿ok? Aunque también es importante decir que es probable que en los siguientes próximos años, casi tal vez en forma inmediata, en algunos casos tengamos que adoptar las normas internacionales de información financiera gradualmente, sobre todo para aquellas que cotizan y están reguladas, porque si ustedes se han dado cuenta, ayer o antes de ayer, ya en el Congreso boliviano se ha aprobado la postulación de Bolivia al Mercosur. No sé si vieron en las noticias. Nosotros ya lo sabíamos eso desde hace 3 años más o menos cuando Bolivia se estaba postulando. Ha habido estudios, etcétera. Y ahora como fue antes de ayer, fue aprobado ya en el Congreso. Eso quiere decir que lo único que hay que hacer ahora es documentar y cumplir con lo requerido del Mercosur. El Mercosur para en la parte financiera, establece que el país que quiera postularse o ingresar tiene que aplicar las normas internacionales de información financiera al momento de preparar sus estados financieros, lo cual significa que Bolivia va nomás a tener que ir hacia las normas internacionales muy pronto, dado que antes de ayer se aprobó en el Congreso la postulación de Bolivia hacia el Mercosur y consiguientemente ya estamos un hueso, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque la resolución 2 del año 94 ratificado después, que dice que en ausencia de una norma específica debe aplicarse las normas internacionales de información financiera, la pregunta básica es, ¿y no hay normas en Bolivia sobre rubros específicos? Muy sucintamente, la respuesta es que sí hay. Entonces, fíjense ustedes, por eso he tomado a colación la norma contable 1, porque adelante, fíjense ustedes, adelante de la norma contable 1 que han visto ustedes, lo que va a decir, cuidado, en Bolivia debe aplicarse la norma contable 1 en forma gradual de la siguiente manera. Dice, primero debe tomarse el principio fundamental o postulado básico. Ahí creo que es fácil porque es equidad, punto. B, dice los principios generales. Ahí están varios principios generales, uno de los cuales vamos a tomar ahora. Están ahí el de vengado, el de moneda de cuenta, el de importancia relativa, ¿no? Y uno de esos, por ejemplo, es el de realización y algo que vamos a tomar profundamente, casi enseguida nomás con la norma contable 7 es el de prudencia, que entre costo y mercado se toma el más bajo, que entre tomar dos valores se va por el menor, etcétera. Ese es el de prudencia. Pero ese hace a lo que son los principios generales, ¿no es cierto? Con los cuales se llega a 14 principios de todo lo que ustedes han ido viendo. Y lo que normalmente los profesionales a veces se olvidan
es que ya está definido aquí, después como tercer elemento gradual, como dice la norma contable uno, que es la madre en Bolivia de todo lo que hemos ido haciendo, es que existen ya las normas de contabilidad de manera particular, ¿no? Y que conforman los estados financieros, ¿ok? Entonces, hay normas específicas, hay normas particulares, como enseguida las vamos a repasar rapidito. Entonces, nos pasamos rápido, ¿no? Decimos, entonces, en el capítulo uno están decíamos, los principios contables, y están el fundamental, que es el de equidad, y los otros, con los otros que se llega a los 14, están los principios generales, ¿no? Eso es una parte en la norma contable uno. Que muchas cosas ahí estoy mirando. Tan vieja es nuestra norma contable uno porque viene como una fuente del año 1965 de la séptima conferencia interamericana de contabilidad. Ahora, la segunda parte es donde están las normas, estas normas generalmente aceptadas. Ahí es donde a veces no se toma en cuenta que sí están las normas específicas, ¿no? Y están clasificaditas como aquellas normas que hacen a los activos, ¿no? Que tienen objeto ordinario del negocio. En el concepto antiguo de lo que es objeto ordinario del negocio, eso quiere decir que para funcionar un negocio, ¿qué se necesita? Se necesita el efectivo, se necesita cuentas por cobrar, inventarios y propiedad, planta y equipo, más cuentas por pagar. Así funciona un negocio. Ese era el concepto antiguo que se tenía. Y esos están ahí, en este inciso I, ¿no? Y luego estarían las normas específicas sobre rubros que son diferentes a las operaciones y que están al margen ordinario del negocio. Y seguramente aquí es donde vamos a encontrar uno que no es propio del giro del negocio, pero que sí es parte del negocio. Y ahí vamos a encontrarnos con las inversiones. ¿Ok? Con las inversiones. Después están clasificados los derechos de terceros, cuentas por pagar y todo eso. Y por último, las eventualidades y contingencias, como enseguida lo vemos, ¿no? Entonces, esos son los principios generales que conocemos: ejercicio, evaluación, al costo, uniformidad, realización, y del cual ya les decía, pues vamos a tomar muy en cuenta nosotros a esto que es la prudencia. Recuerden que esto de prudencia la vamos a nombrar casi enseguida. Y ese capítulo 2 que ya les decía, vamos al primero, a eso que venía y las normas generalmente aceptadas que están en la norma contable uno, que muchos se olvidan, hacen referencia a uno, dice, al dinero efectivo y otros similares. Ya está, ¿qué es efectivo? ¿No? Los derechos crediticios contra terceros, ahí están cuentas por cobrar, previsión para quebrantos, previsión por descuentos y bonificaciones, así dice la norma. ¿Hay entonces, hay alguna norma sobre cuentas por cobrar? Por supuesto, está en el capítulo 2 de normas generalmente aceptadas de la norma contable uno, que hace a cuentas por cobrar, como ustedes lo pueden ver. Después están los bienes de intercambio, ¿no? Que nosotros no lo conocemos más como inventarios. Claro, después uno puede decir, ¿por qué lo pusieron como bienes de intercambio? Es porque, ya les decía, esto viene de la séptima conferencia interamericana de contabilidad presentada por argentinos. Y los argentinos siempre conocen, no tratan de darle el concepto de inventario, sino el concepto de bienes de cambio, ¿no? Por eso es el término. Pero en el fondo es inventario. Y igual lo mismo, 4 vienen los bienes de uso, ¿no? Que tiene que ver con propiedad, planta y equipo, sus depreciaciones, amortizaciones, repuestos, revaluaciones, tratamiento de intereses, y todo eso está ahí, ¿no? En el 5 están los intangibles, o sea, hay normas específicas sobre intangibles. Las marcas, fórmulas, así específicos están definidos en la norma contable uno como norma de contabilidad generalmente aceptada.
existen normas sobre intangibles. Existen en Bolivia normas sobre gastos adelantados y cargos diferidos, como ustedes habrán repasado en la norma contable 1, ¿no? Y en la parte 2 están, en esta parte 2 están aquellos que están al margen del objeto ordinario, porque los anteriores se decía, estos 6 que están viendo ustedes ahí hacen al propio giro del negocio. Ese era el concepto. Y bueno, en cambio ahora nos estamos enfrentando con aquellos que están al margen de lo que es el objeto del negocio, ¿no? Que son parte del negocio, por supuesto. Y fíjense, están principalmente los valores mobiliarios, inversiones temporarias que son para la venta y dice con cotización. Y dicen valores mobiliarios sin cotización. Y ahí van a estar, los que están con cotización van a estar al valor de mercado. Los que están sin cotización va a estar a costo amortizado. Y todo eso están en nuestras normas, ¿no? Porque están hacia el vencimiento. Los que hacen a las cuotas de capital. Ah, estas son las que ahora vamos a tomar nosotros en cuenta. Estas que se llaman inversiones permanentes de capital, se llaman. Ah, eso nos va a llevar después a algo mucho más específico que es la norma de contabilidad número 7. Entonces, estamos hablando que ya estaba mencionada como norma generalmente aceptada en la norma contable 1 y que después se desplazó y con mayor detalle y se convirtió en la norma de contabilidad número 7. Y también se hace mención a los seguros de vida como parte de sus inversiones fijas, en el sentido de que hay una generación de rendimiento probablemente. Aquí están los derechos crediticios, en todo caso, de terceros. Está hablando en primer lugar de cuentas por pagar, previsión para contingencias, ingresos diferidos, inclusive está definido en esto qué significa capital y reservas, ¿no? Como ustedes van viendo ahí. ¿Y qué significan los resultados? ¿Cómo vienen clasificados los resultados de ventas, financieros y administración, etcétera? Y por último, en la parte 4 están los que hacen a la contingencia, principalmente eventualidades y contingencias. O sea, eso quiere decir que también esto de las contingencias que están metidos, por ejemplo, a nivel internacional con la NIC 38, también están aquí metidos. Bien, preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí, en todo caso ustedes lo han visto esto, yo solamente he querido un poco repasar para saber a dónde nos estamos acomodando. Vamos a entrar a la norma contable 7 que ya estaba clasificada como norma generalmente aceptada en la norma contable 1 capítulo 2 en la parte de activos afectados a operaciones al margen del objeto ordinario del negocio. Licenciado, buenas noches. Le Sí, habla Luis Alberto. Luis Alberto, dígame. Tengo una consulta, licenciado, en este tema. ¿Cómo nosotros, contadores, podemos identificar cuáles son las normas generalmente aceptadas y ante ausencia de estas, irnos a las NIF, ¿no? Esta Es, mi consulta estas que están viendo aquí, justamente por eso he hecho este desglose. ¿Quieres saber si hay definición del efectivo? Ahí está, ¿no? Y no, si ustedes van es, ahorita, la tienen a la mano la norma contable 1, eso van a encontrar. Estaban ahí siempre, desde los años 70, 80, estaban siempre. no, Solo que están viejitas antiguas, ¿no? Ahora, es que, disculpe, licenciado, que lo corte. No, dentro del compendio solo tenemos 14 normas, pero hay un pronunciamiento famoso que es la PAC 41, ¿no? Y este cuenta con una aprobación, ¿no? mm, Creo que es el Consejo Técnico o algo así, bueno, el 2001 o algo así. no, Entonces, esa tal no vez es una norma, no, nos no podía tiene aclarar eso. resolución, nada. La PAC 41, por ejemplo, es un boletín. Es un boletín, no tiene aprobación. A ver, es bien importante que ustedes consideren esto. Para que una norma sea norma en Bolivia, ¿no? O una resolución, asciende. Primero, de pronunciamiento seguramente del Consejo Técnico Departamental. Después va hacia el Consejo Técnico Nacional. Se trata en la comisión, por meses inclusive, muchos meses. Después de la comisión, se aprueba en el Consejo Técnico en plenaria. El Consejo Técnico discute, qué sé yo, y logra aprobar la norma. De eso tarda algunos meses. Y luego recién se espera que se reúnan todos los colegios departamentales
y sube hacia lo que se llama el Consejo Nacional, ¿no? Cuando hay el Consejo Nacional y están todos los presidentes del Consejo en plenaria, no, de presidentes de colegios departamentales, más el Comité Ejecutivo y el Tribunal de Honor, el Consejo Técnico presenta la norma y ese Consejo Nacional aprueba la norma o la resolución. Bien, ahora, el Consejo Técnico también saca boletines, algunos pronunciamientos en alguna oportunidad, pero hoy en día solamente boletines. Y esos boletines, inclusive últimamente, debe ser hace un mes que hemos sacado un boletín también sobre normas de las NIF S1 y S2. Y esos boletines, ¿no? También había unos que en su momento algún presidente del consejo les llamó pronunciamiento técnico. Y ahí sacaron varios y apareció uno, un boletín que era el PAC 41, así conocido. Por si acaso, el PAC 41 no es norma ni resolución, solo es un boletín que presentó un consejero para que, para que sea discutido entre los profesionales. Eso es, no es una norma y por lo tanto no va a encontrar en ningún momento en los compendios. Ninguno de los boletines que emitimos normalmente está en el compendio. Lo único que quise como norma es todo esto que viene como parte de los, ¿no? En el naranjita que ustedes conocen. No hay otros por si acaso. Entonces, si alguien les dice el PAC 41, como dice el PAC 41, un ratito, el PAC 41 es un boletín de un consejero que en su momento lo presentó. Cuidado, no quiere decir que está mal, ¿no? Porque el mismo lo presentó otro profesional, se llamaba Juan Berna, no sé si lo recuerdan ustedes, de impuestos. El señor Juan Berna, don Juanito, yo le decía, él falleció, don Juanito presentó antes de PAC 41 su propio boletín que casa igualito y que tiene el mismo concepto, ¿no? El concepto que es correcto de llevar el impuesto a las utilidades vía resultados, que es el mejor, pero también el mismo pronunciamiento, más bien, sí, el mismo pronunciamiento boletín dice, alternativamente podría llevarse también vía anticipo del impuesto a las utilidades, como lo plantea lo mismo el señor Juan Berna. Cuidado, eso que estoy diciendo no es norma, solamente es criterio de un profesional en el que se presentó un boletín llamado PAC 41. Ahora, es observable eso, licenciado, en el tema de políticas contables, cuando una empresa lo refleja así en sus notas, A debido a ver, que no tiene fundamento, ¿no? no, lo que pasa es que tienen dos alternativas. Es igual como un método. O sea, quiere decir, usted tiene en contabilidad existen sistemas, bases de evaluación y métodos. En la parte de activos fijos o inventarios, por ejemplo, en inventarios usted tiene PEPs, WEPs, PREX, identificación específica, base de utilidad netas, etcétera. 30 métodos existen más o menos. La pregunta, y donde también están costos estándares, etcétera. La pregunta es, ¿cuál va a aplicar en su empresa? Entonces, usted tiene que tomar su decisión de cuál es el que realmente le corresponde a la empresa. Es más, en activos fijos lo mismo, tiene diferentes depreciaciones. La aviación en sus turbinas ni siquiera utiliza los conocidos, utiliza el método de horas de vuelo, ¿no? Depende. Eso es una política y práctica contable según el método que utiliza la empresa. Ahora, la pregunta es, ¿su empresa qué método ha empleado? ¿Ha empleado el de llevar el impuesto a las utilidades vía resultado o el impuesto a las utilidades vía anticipo a, al IT? Y si tomó cualquiera de los dos métodos, usted lo tiene que respetar y tiene que ser uniforme y consistente en el tiempo. Eso es. Usted tomó esa decisión. Licenciado, pero al no ser una norma este pronunciamiento, no deberíamos de estar obligados a irnos a las normas internacionales, en este caso utilizar lo que es activos diferidos, pasivos diferidos y afines, Sí, podría la NIC ser. 12, ¿no? Sí, claro, podría ir a la NIC 12 en ausencia de. El problema de eso es que existe, y por eso es que a ratos, a cada momento yo les digo,
hay que salirse de normas impositivas y de lo que significan las normas contables. Si tomamos normas impositivas, las normas impositivas, ¿no es cierto?, que no le van a permitir aplicar todo esto que significa la norma contable 12. La impositiva no le va a permitir. Y la impositiva lo que le va a decir, sujétese a lo que dice la ley. ¿La ley qué va a decir? La ley va a decir, tome esto como anticipo de utilidades. ¿Y qué creen que va a hacer las empresas? Las empresas van a decir, prefiero no pelearme con el fisco. Y entonces casi todas se han ido por aplicar como anticipo, ¿no? Si lo hace como práctica usted, aplicar impuestos diferidos, qué bien, pero finalmente, después, cuando vaya a la parte impositiva, va a tener que hacer los ajustes. Gracias, licenciado. Bueno, no nos hagamos del tema. En todo caso, estamos yendo ahí. La idea era, solamente mi interés era que ustedes entiendan que esto de la norma contable 7 está como parte del capítulo 2 de normas generalmente aceptadas, que son normas establecidas al margen del objeto ordinario. Lo otro es lo siguiente. Las bases de medición, ya les decía hace un ratito, en teoría les decía, en medición existen sistemas, bases de medición y métodos. Eso nunca hay que olvidarse en cada rubro. Ejemplo, en inventarios existe el sistema periódico y el sistema perpetuo, y algunas empresas aplican el mixto, ¿no? Llevan el perpetuo, pero al mismo tiempo hacen periódico. Pero por el otro lado, otra cosa son las bases de evaluación, de medición. Y por otro lado, el tercero siempre es el método, ¿no? Como decía, de inventario, activo fijo, etcétera, es el método, es otra cosa para distribución de costos. Ahora, cuando estamos hablando de lo que es inversiones, tenemos que hablar del segundo, que es la valuación. Por eso la norma se llama valuación de inversiones y tiene que ver con las bases de medición. Ok. Ahora, fíjense, felizmente, la norma contable boliviana, también la norma internacional, es algo universal y nosotros manejamos, aunque sea antiguito, el concepto o el principio básico que es de prudencia. ¿Qué dice? Que cuando uno prepara los estados financieros, entre escoger entre dos valores siempre se tiene que tomar el más bajo. O sea, entre costo, mercado, se tiene que tomar siempre el más bajo. Ese concepto viene, fíjense, de los años 60. Entonces, normalmente las empresas, ¿sí?, tienen un momento de reconocimiento inicial. El concepto de reconocimiento es el concepto de contabilizar, ¿no? ¿En qué momento se contabiliza? ¿No? ¿Cuándo se contabiliza? Obviamente que tiene que cumplir con ciertas definiciones del elemento. Bien, pero normalmente se contabiliza al costo. Casi todos los activos se registran al costo, excepto uno que otro, ¿no es cierto? Uno que otro, como los activos biológicos. En el primer momento, como los activos biológicos, por ejemplo, un arbolito de manzana, un árbol de naranjas, etcétera, ¿cómo registras el costo si eso crece el arbolito con lluvia, etcétera, etcétera? Entonces es difícil determinar una condición de costo. ¿Cómo será? Entonces, para eso hay normas expresas que establecen que tiene que ser registrado a una especie de valor de mercado en el momento inicial, aunque siempre en el momento inicial el valor de costo coincide con el valor de mercado, porque de ahí lo compré, pues del mercado. Esto coincide. Y bueno, se llama punto de cosecha. No vamos a entrar en ese tema. Cuando tengan la certificación de NEC, ahí vamos a entrar a la NEC 41. Pero ahorita estamos hablando de que en el primer momento siempre se cumple la medición al costo. Pero cuando ya pasa un tiempo, viene la fecha de preparar los estados financieros, entonces al cierre, probablemente el costo ya cambió, pues. ¿Por qué? Porque el valor de mercado es diferente.
por diferentes razones. No sé, hay tantas razones, sobre todo razones tecnológicas. En este caso, si yo tengo una mercadería de celulares y salió nueva versión de celular, me costó 100 aquello, qué pena, pues hoy en día salió la nueva versión y seguramente ha bajado de precio. O por algún asunto de moda, por ejemplo, hoy en día, a ver qué están, pues las señoras estaban utilizando zapatos, no zapatos, digo, pantalones agujeros, ¿no? Las jovencitas agujereaban sus pantalones y vendían pantalones agujeros y así, pero ahora ya ha salido la moda de pantalones anchos, enteros, qué sé yo, estos que medio que son para bailar chacarera, creo, pero así están saliendo los pantalones de mujeres ahora, así está, por lo menos vi en el exterior y también en Bolivia, ya cambió. Eso quiere decir que quien retenga mercadería de pantalones agujereados, ahí a estas alturas en el valor de mercado van a caer porque ya la nueva moda ¿no es cierto? Eso es. Entonces, cuando se preparan los estados financieros, cambia, todo cambia. Y entonces, ¿cómo hay que registrar? Entonces, siempre hay que considerar esto que significa el principio básico de prudencia, que es entre costo y mercado se debe tomar el más bajo. Ahora, si bien es cierto este principio contable en Bolivia está vigente, internacionalmente también, con algunas otras definiciones adicionales, pero básicamente lo mismo, en materia de evaluación de inversiones, dice, al momento inicial, nos va a decir eso, al momento inicial vamos a registrar al costo. Ok, pero casi inmediatamente, si nosotros podemos medir cuánto de proporción nos corresponde del patrimonio, entonces es mejor que inmediatamente registremos a lo que vamos a llegar al BPP. Vamos a aprender eso, o ya lo conocen, vamos a repasar esto, que significa el valor patrimonial proporcional, ¿no? Eh, Eso hay que entenderlo bien. Es uno de los raros casos en Bolivia en el que no se aplica estrictamente la medición al costo como tal, sino se toma del costo del BPP para luego llegar a lo que se llama un valor llave como diferencia, que es lo que vamos a aprender. Ahora, por eso es importante también, solo como repaso, entonces, los valores iniciales normalmente, la evaluación inicial, el reconocimiento inicial, en general es al costo, ¿ok? Y cuando se preparan los estados financieros, ¿cómo deben quedar? ¿Qué? El rubro de los inventarios, máximo, ¿no? Máximo al valor neto, ese es su límite, este es el límite, este es el límite, ¿no? Y después vamos a ver el día martes, el miércoles, que también en materia del ajuste por inflación nos vamos a encontrar con un límite de ajuste, ¿ok? Bien, en todo caso, siempre el límite está dado por el valor neto de realización en el caso de inventarios. Eso quiere decir que entre costo y mercado, que es el valor neto de realización, el que representa el mercado, hay que tomar el más bajo. En propiedad, planta y equipo, ¿no? Hay que tomar el valor recuperable, que son los flujos futuros traídos a valor presente, y hay que comparar el de costo con el valor recuperable y hay que tomar el más bajo. Así lo vamos a ver también en la norma contable 3 el día miércoles, ¿no? Así está expresamente en uno de los artículos de la norma. En los intangibles también hay que tomar nomás el valor recuperable, ¿no? Y bueno, y en algún caso la norma boliviana dice no solamente el valor recuperable, sino podríamos tomar también el valor de mercado, dice, si es que se está cotizando, pero es que, bueno, es una forma de decir no, o más bien le llama el valor de uso, ¿no? Ahora, en lo que nos interesa en sí a nosotros, estamos hablando de inversiones, ¿cómo tomamos? El costo, ¿sí? Comparado con el método de participación, y si hay una diferencia, eso va como valor llave. Solo que no hay que confundir con las inversiones temporarias, que conceptualmente son lo mismo, pero no en el tiempo. En el tiempo las inversiones permanentes son unas y las inversiones temporarias son otras. Y ahí hay que ver si es que las temporarias están dispuestas para ser vendidas
va a ser al valor de mercado. Si las inversiones temporarias están hasta el vencimiento, va a ser al valor, al costo amortizado, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar nosotros con el concepto de inversiones. Entonces, ¿cuál es el concepto general de inversiones, sea de corto o largo plazo? El concepto de inversión siempre va a ser la obtención de rentabilidad. Esa es su cualidad, ¿no? De rentar, ¿ok? Pero en el largo plazo, no solamente es para rentar, ¿sí? En realidad, cuando uno hace una inversión de largo plazo, tiene ciertas actividades que son diferentes para lo que significa manejar un negocio o influenciar en otros negocios. ¿Cómo les digo? A ver, seguramente, yo me imagino, no sé si no has revisado el formulario F20 de Coca-Cola, pero Coca-Cola, por ejemplo, ¿qué ha hecho Coca-Cola? Coca-Cola seguramente ha comprado acciones de McDonald's. ¿Y con qué propósito? Ha comprado acciones de McDonald's con el propósito de influenciar, de tal manera que siempre y cuando se venda una hamburguesa de McDonald's, si compran ustedes no tienen opción que acompañar con un refresco de Coca-Cola, ya sea Coca-Cola, Fanta, Sprite y todos esos que son de la misma línea. Y si ustedes piden otro refresco, no se los van a dar porque están influenciados. Para eso se hacen inversiones permanentes. Y no solamente son ellos, hay otras empresas que buscan hacer inversiones en otras para influenciar y los mantienen en el largo plazo. U otros hacen compras de, qué sé yo, de obligaciones financieras de largo plazo para generar rentabilidad. Bien, en este caso, tenemos estas opciones para obtener control de la otra empresa, para obtener beneficios de rendimiento, inversiones, para crear fondos con distintos fines, para establecer relaciones de negocios o para promover diversificación de actividades en los negocios. Son normalmente los propósitos. Ahora, ¿inversiones de qué tipo? Las inversiones pueden hacerse, como decía, en instrumentos de deuda o en instrumentos de capital. Lo que vamos a hablar en la norma contable 7 son de instrumentos de capital. No vamos a hablar de inversiones en instrumentos de deuda. Por ejemplo, los bonos. No vamos a hablar de los bonos, ni bonos del Tesoro General, bonos de otras empresas, no. Aquí vamos a hablar las inversiones, ¿no? En instrumentos de capital. O sea, eso quiere decir en participaciones en sociedades SRL o en compra de acciones en sociedades anónimas. Ahí está concentrado. ¿Ok? Entonces, cuidado, hay que distinguir esas situaciones, ¿no? Porque hay otras modalidades. A nosotros nos interesa, como decía hace un ratito, nos interesan las participaciones en las sociedades de capital, ¿ok? No nos interesan en este momento en la norma contable 7 bonos, seguros de vida o a cualquier fondo específico. No nos interesan los fondos de inversión específicos, ¿ok? Solo nos interesa participaciones en sociedades. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cómo se planteó el problema en la norma contable 7? Yo tengo una facilidad interesante porque felizmente eh, yo he vivido en toda esa transacción, como les digo, de los 80, 90. He vivido desde la inflación anterior, los años de capitalización, y ahora estoy en este momento y creo que en mi memoria tengo todas las historias y tengo los borradores originales de cuando se hicieron las discusiones con los consejeros, las actas. Pero bueno, ¿qué es lo que se encontró cuando se estaba discutiendo estos temas? Más allá de que gran parte de esto fue copiado también de otras normas, ¿no? Los problemas se presentaron en reconocimiento inicial. ¿Cómo vamos a registrar al momento inicial? Ya les he contado hace un rato, se dijo, así vamos a registrar. Vamos a comprar algo como inversiones, vamos a hacer las inversiones al costo, pero casi inmediatamente vamos a comparar con el BPP. Quizás la diferencia lo vamos a llevar a un valor llave, salvo que la influencia no sea significativa. Bien,
Entonces, el otro problema que se presentó es, ¿y si tenemos influencia significativa? Ah, entonces se dijo, la aplicación cambia, porque va a ser aplicar en ese caso valor patrimonial proporcional, ¿ok? Y no costo solamente, sino valor patrimonial proporcional inmediatamente. ¿Y qué pasa después? ¿Qué va a pasar en la tenencia? Ah, podemos tener lo siguiente. Cuando tengamos, y dependiendo de la proporcionalidad, lo que vamos a generar es una rentabilidad en inversiones, ¿no? Rendimiento en inversiones. Y vamos a ver qué pasa con los rendimientos de inversiones cuando sea solamente registrado al costo, porque no hay influencia significativa, o cuando se aplique el BPP cuando sí hay influencia significativa. Ah, ya. Pero cuidado, hay una gran diferencia en la contabilización y que los contadores a veces se confunden. Se confunden en el sentido de que no es lo mismo registrar al costo y hacer la declaración de dividendos en un determinado momento que registrar al BPP, que es a fin de año y se registra el rendimiento y la oportunidad es totalmente diferente. Ah, enseguida vamos a ver el ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa si se vende? Pues se vende parcialmente o se vende todo. Si se vende parcialmente, ¿está todavía con influencia significativa o ya quedó o ya no quedó nada? Entonces, eso lo tenemos que ver. ¿Y cómo lo manejamos contablemente? ¿Sí? Entonces, la situación en que aún no haya influencia o control. Ah, si hay control, ¿qué vamos a hacer si hay control? Allí también es bien importante considerar. En esa parte, como vamos a ver la norma al final, a nivel internacional se puede obtener control por muchas circunstancias. Ejemplo, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan el caso de la cervecería? Yo recuerdo, bueno, no sé si ustedes todavía recuerdan, antes hubo alguien que se decide en la historia, cuando ustedes revisan la historia de las empresas, había eh, un señor que era un camionero. mm, Se llamaba, ¿cómo se llama el señor? ¿Alguien sabe? ¿El camionero? Max Fernández. Max Fernández, bien, qué bueno, qué bueno. Entonces, el camionero era eso, distribuidor, porque la cervecería por años no distribuye de manera directa, sino a través de distribuidores camioneros. Y este señor seguramente, yo me imagino, porque no lo sé bien, yo me imagino que el señor tenía un camión y empezó a distribuir y ganó y tuvo dos camiones y así, o tres, y creo que un día se llamó, el total de camiones que tenía le llamó un nombre, la llamó Distribuidora Fernández, se llamaba. Bien, pero no solamente fue así, el señor de a poquito, nadie se dio cuenta, había ido comprando acciones, de a poco, ¿ok? Empezó a comprar acciones. Ya tuvo el 5% de acciones, ya tenía el 10% de las acciones, el camionero empezó a comprar acciones. Y un día, ¿saben qué? Un día, ¿cuántos años le habrá tomado al señor trabajar en eso? Un día apareció como presidente de la cervecería, teniendo el control de la cervecería. Ojo, ¿cómo lo logró? Y seguramente logró el control cuando logró entre 20 y 25% de las acciones. Ni siquiera llegó al 51%. ¿Por qué? ¿Por qué logró el control? Es la pregunta. ¿Alguien quiere responder? ¿Por qué logró el control con 20 a 25% y no más del 51%? ¿Nadie? A ver, nadie que respecte. Por la concentración, perdón, por la concentración de las acciones en una sola persona, ¿no? Porque los otros eran distribuibles en menos proporcionalidad, las acciones. Por la concentración, sí, pero yo diría más bien por la desconcentración. O sea, en aquellos tiempos la cervecería eh, vendió pues acciones
a cientos de personas. Debe haber todavía algunas personas que tienen una acción, algo así. ¿No? Habían empresas, instituciones, inclusive el Banco Central tenía acciones de la cervecería, ¿no? El Fondo de Empleados de la Banca Central tenía acciones ahí y tenía hasta su síndico por minoría. Pero bueno, pero los que habían comprado acciones estaban tan dispersos, tenían una acción, dos acciones, tres acciones, inclusive cuando hacían asamblea, hacían una fiesta con orquesta y todo, qué sé yo, porque eran muchos accionistas, ¿ok? Y bueno, y de los que asistían, seguramente asistían algo así como el 30% a la asamblea, o 40%. ¿Se dan cuenta? El 40% asistía a la asamblea y el otro 60% tenían acciones en Alemania, en qué lugares habrán tenido las acciones, estaban muy dispersas, más bien, no estaban concentradas, estaban dispersas. Entonces, seguramente el señor Fernández calculó y dijo, compro más acciones de a poquita. Y cuando ya llegó entre 20 y 25%, en la asamblea dijo, yo tengo la mayoría. La mayoría sí, y ahora yo controlo la cervecería y se volvió presidente. Así tan simple. Eso quiere decir que a nivel mundial, por ejemplo, uno puede tener control, inclusive con una participación menor al 51%. Y entonces ahora la pregunta es, ¿y cómo va a ser en Bolivia? Se dijo cuando estuvieron trabajando la norma contable 7. ¿Cómo va a ser en Bolivia? Dijeron, no nos complicaremos con cuestiones internacionales. Es cierto, la desconcentración, concentración, puede afectar y uno puede tener control con menos del 30%, 40%, puede tener ya control. Pero no, dijeron, vamos a establecer fijo. Se tiene control cuando se tiene más allá del 51%. Y si tienes más allá del 51%, no solamente tienes que trabajar con esta norma contable 7 y el BPP, sino tienes que como norma, tienes que consolidar, es una norma. Entonces, en Bolivia se llegó a la conclusión de decir, ¿cuándo se tiene control? Cuando se tiene más del 51%. Ah, pero cuidado, hay ciertas circunstancias en que con menos del 51% se puede obtener control. No han querido llegar a ese concepto. Entonces dijo, 51% para arriba, control, punto. ¿Para qué complicarse más? Así tan simple como eso. Y así vamos a encontrar más un ratito en la norma de consolidación ya como parte teórica solamente. Preguntas. Buenas, una pregunta. ¿Has explicado en el caso de lo que es para la compra en una parte y del otro lado el registro contable desde el punto de vista vendedor? Ahora la pregunta es la siguiente. En caso de reducción de capital, ¿cómo cobraría yo mis acciones? Es decir, están reduciéndolo a lo mínimo y me pagarían al valor del libro o el BPP. A ver, lo que interesa para registrar es lo siguiente, ¿no? Para registrar lo que interesa es la proporcionalidad. Por eso dice valor patrimonial proporcional. No, no tiene que ver con el monto, sino con la cantidad. Primero. Ahora, si va a haber reducción de acciones, entonces seguramente en asamblea se va a definir la manera en que se van a reducir las acciones. La manera más común es tomar y decir, el patrimonio es de tanto y por lo tanto lo que vamos a hacer es hacer una disminución en cantidades de los capitales y la proporción normalmente no cambia. Simplemente hay la reducción en importe, obviamente en cantidad también, pero la proporción no cambia. ¿Se dan cuenta? Y obviamente ahí se va a tomar la definición si se va a distribuir también las utilidades. Si se distribuyen las utilidades, o sea, si se va a disminuir el capital al valor nominal, es simple. Y si se va a distribuir, más bien, se va a disminuir el capital, además se va a declarar dividendos, es otra cosa. Entonces, por eso es que es bien importante no considerar el monto, sino la proporcionalidad. Bien, entonces, ahora veamos. Dadas las circunstancias, como acabo de explicar, es
¿Y cuáles son las condiciones de inversión? Inversiones de largo plazo. Las inversiones pueden estar, ¿no es cierto? Primero, sin influencia significativa, ¿ok? En una proporción tal que realmente tan pequeña es la compra de acciones o mi participación que de repente ni me dejan entrar al directorio. No puedo hacer de que ah, contraten tal gerente, no puedo influenciar, no puedo hacer de que se paguen dividendos, no puedo yo, con mi voto no podía lograr, qué sé yo, de que se compre de tal proveedor o que se tengan alianzas estratégicas con otras empresas. No, mi voto no significa nada. Bien. La otra situación es que si tengo una proporción suficiente con la cual yo pueda, por ejemplo, ya definir poner un director en el directorio, con mi voto pueda lograr inclusive cuestionar la contratación de gerencia general o la administración. Con mi voto ya puedo definir y decir, señores, yo voto para que, ¿no?, se paguen dividendos, etcétera. Eso quiere decir que ya tengo una influencia significativa y depende de la concentración o desconcentración, como hace un rato decíamos. Pero en general, eso está en una proporción, diría, del 10 hasta no sé cuánto por ciento, pero en Bolivia está definido hasta el 50%, porque si se pasa del 50%, entonces quiere decir que ya puedo tomar decisiones absolutas. Eso quiere decir que ya tengo el control. Salvando la situación que hace un rato les decía, hace un rato, que bajo normas internacionales puedan haber circunstancias que con menos del 50% se puede tomar control, como el caso de la cervecería. En aquellos tiempos, hoy en día no sé, no conozco de la cervecería hoy en día. Antes era así. Hoy en día eso ya ha trascendido en la cervecería porque ahora ya creo que las inversiones han sido compradas las acciones por extranjeros y debe quedar una pequeña proporción de accionistas minoritarios. Entonces, ellos más bien tienen concentrado. Pero bueno, me imagino que es así. Entonces, tres situaciones. Sin influencia significativa, con influencia significativa y control son las tres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre control e influencia significativa? ¿No? Ahora, una cuestión que define es lo siguiente. Si no tienes control, pero participas en las tomas de decisiones, tienes pues influencia significativa. Eso quiere decir que posees alguito, 10%, 15, no sé, 20, 30%, ¿no? Ahora, si es que realmente tienes una proporción más del 50%, ya tienes definiciones absolutas y tienes control. Vuelvo a repetir, cuidado, en otras circunstancias se puede tener control con menos del 50% y sin embargo la norma no ha querido complicarse. ¿Ok? Ahora, ¿y cómo puedes obtener control también? Si tú tienes participación minoritaria, pero haces acuerdos con otros accionistas y se juntan para tomar decisiones, a eso se llama control conjunto.